acompaña aquí en Consejo de Redacción Edwin Torres, investigador, Grupo de Macroeconomía de la Universidad de Antioquia. Edwin, un gusto tenerlo aquí en Consejo de Redacción. Buenos días, Hola, ¿cómo buenos amaneció? días, Mariana, Marcelo, Bien pueda, Sebastián. tome asiento. Bueno, Edwin, vamos a hablar de un tema muy interesante y tiene que ver con la pobreza. Bueno, interesante desde el punto de vista del análisis, porque obviamente es un flagelo y una situación que nos preocupa mucho, digamos, aquí en Consejo de Redacción, y yo creo que también hace parte de las preocupaciones del gobierno departamental y demás autoridades cuando ya empiezan a crear esas estrategias para combatir el hambre. Incluso uno de los programas de la gobernación es cero hambre dentro del plan de desarrollo. Bueno, hablemos precisamente de este tema. ¿Cómo está hoy el panorama en el departamento de Antioquia? Antes de ir con nuestra compañera que tiene un informe desde la calle. Bueno, no, les cuento, como lo dice Sebastián, el problema de la pobreza en Colombia y en Antioquia es de gran envergadura, es de los principales temas que tenemos en la agenda del país. Cuando vemos la pobreza se mide normalmente de dos formas para que nos entiendan los hogares y las familias en sus casas. La tradicional es la que tiene que ver con la pobreza que se mide en términos monetarios. Son las personas que tienen un ingreso por debajo de un cierto umbral. Para el año pasado ese umbral en Antioquia, en zonas urbanas, estaba en 532.000 pesos por persona. ¿Eso qué quiere decir? Que un hogar en Antioquia, en zonas urbanas, en el que vivan 3 personas con menos de 1.600.000 en total de ingresos, está considerado pobre desde el esquema de pobreza monetaria. Y hay otro criterio mucho más crítico, que es lo que conocemos como pobreza extrema, o en algunos casos había sido llamado línea de indigencia. Esa pobreza extrema quiere decir que hay un hogar en el cual cada persona, si le repartimos el ingreso, les quedan menos de 223.000 pesos a cada uno. ¿Eso qué es? Un hogar en el que sobreviven con un solo salario mínimo más de 5 personas. Es un criterio crítico. Sí. En esos dos esquemas, en Antioquia, ¿cómo estamos? El 25% de los hogares antioqueños están por debajo de la línea de pobreza. Y en Colombia esta cifra es mucho más crítica, es del 36.6% la última medición del DANE. Bueno, Edwin, ya también tenemos algunas cifras allí dispuestas, en contados minutos vamos a analizarlas, pero primero vamos a ir con Valentina Muñoz, nuestra compañera que está desde la calle, nos tiene una historia precisamente sobre este tema que estamos abordando aquí en Consejo de Redacción. Valentina, muy buenos días, ¿cómo amanece? Y adelante con los detalles sobre este tema, ¿con quién se encuentra? Compañeros en estudio y televidentes, muy buenos días. Pues obviamente aquí tenemos una historia de uno de los colombianos, un paisa, quien es vendedor informal. Hoy lo saludamos, él es de John Jairo Bolívar. John Jairo, buenos días, bienvenido a Consejo de Redacción. Cuéntenos cuál es su día a día, cuál es su realidad. Buenos días. Buenos días. Bueno, iniciamos con el calentamiento de las agüitas para poder vender los cafés en la plazoleta, los tintos. La gente que empieza a llegar a hacer las filas para ingresar a la administración departamental, municipal, y acomodamos la mercancía que nos traen los diferentes proveedores. La gente se empieza a acercar, esperan los turnos, se sientan y empezamos a ofrecer los productos. Ellos mismos se antojan y empezamos a despachar. Don John, bueno, cuéntenos la realidad de este trabajo. ¿A usted le da, por ejemplo, para ahorrar o le da simplemente para vivir el día a día? Bueno, la verdad, se vive el día a día. Esto prácticamente es plata de bolsillo, se pagan proveedores, se pagan trabajadores, las personas que nos ayudan alrededor, que nos hacen los mandados, que nos guardan los carros. Entonces es toda una estructura donde son muchas las personas que son beneficiadas a través de esta informalidad. Son muchas familias beneficiadas, los proveedores de los fritos, los proveedores de la parva, la gente que nos ayuda con los mandados, la gente que guarda los carros. Es una cadena donde se suministra prácticamente el día a día para muchas personas. Bueno, y cuénteme, ¿qué tan difícil ha sido realmente estar acá? Usted me contaba que hace más de 30 años trabaja en esto. ¿Qué tan difícil ha sido para usted mantenerse? Sí, la verdad, han habido dificultades, pues incluso contra la misma administración, ha sido mucho sacrificio, se han peleado batallas y afortunadamente, pues a favor nuestro tenemos una tutela en estos momentos donde ya el gobierno prácticamente nos adjudicó un derecho. Una tutela a favor por el trabajo, que es un derecho fundamental. Cuéntenos un poquito de su historia. Usted me contaba también que heredó esto de su mamá, quien lleva 37 años también como trabajadora informal. Cuénteme esto. Bueno, sí, ella inicialmente comenzó en la personería de Medellín, en el piso 11 de la alcaldía de Medellín.
hace aproximadamente 37 años, comenzó vendiendo lotería, mi hermana vendía la fruta y yo por supuesto estaba en el corredor externo vendiendo los cigarrillitos, los confiticos. Para mí ha sido prácticamente una oportunidad, un privilegio realmente, porque yo vengo de Santo Domingo Sabio, una comuna que fue muy afectada en los años 90 por las bandas criminales, las milicias populares, y prácticamente era una elección que yo hacía, si pertenecer a un grupo informal, a un grupo armado, perdón, o venirme a trabajar, y afortunadamente me dio la oportunidad de trabajar acá, y desde ese momento estoy prácticamente sosteniendo a mi familia. Bueno, ¿y a qué hora se levanta para venir, para acomodar todas las cosas, para empezar a vender como tal? 4 de la mañana, estoy ya en pie, empiezo pues a hacer como mis dedicaciones, empiezo a prepararme para ese nuevo día. Para mí cada día es un milagro, es una nueva oportunidad, y se trata pues como de servir con el mejor propósito y tener muy buena actitud de corazón a la hora de atender a los clientes. ¿Y qué es lo que más venden? Lo que vendemos son los fritos, el café, empanadas, papas rellenas, los pasteles de pollo gustan mucho, y el capuchino, por supuesto. ¿Y a qué hora se va? Me voy a las 6 de la tarde, 6:30 estoy guardando, 7 aproximadamente. John Jairo, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, ahí está, esta es solo una de las tantas historias que tenemos en Medellín y en todo nuestro país de vendedores informales. Pues según el DANE, el 56.3% de los trabajadores todavía están en la informalidad. Sebastián, compañeros en estudio, continúen ustedes con mucha más información. Valentina, muchísimas gracias. Aquí estábamos pendientes de esa historia, Edwin, y hacíamos como una cuenta rápida. El señor trabaja desde esta hora, desde hace rato ya está allá hasta las 6 de la tarde. Mirando el tema de los 532.000 pesos por persona en un hogar que debería ganar como mínimo para no estar en ese escalafón de pobreza y mucho menos de pobreza extrema, ¿cuánto le puede quedar a una persona que está trabajando pero que tiene que tener insumos para comprar lo que está vendiendo, ¿cierto? Pasajes para ir y volver, los gastos normales de un día, y él dice, es que vivo el día, o sea, es el menudeo, vivo el día. Marcela, de acuerdo, es decir, en este caso tan bonito que estamos viendo, es una persona que trabaja por lo menos 12 horas al día. En esas 12 horas tiene que generar un ingreso suficiente para que le quede a cada miembro del hogar 532.000 pesos libres para estar por fuera de la línea de pobreza. Es decir, que si este señor tiene una esposa y un hijo, tiene que generar 1.600.000 pesos. Pero si son 4 miembros, tiene que generar un poquito más de 2 millones de pesos de ingreso laboral ya libre, restándole a eso los costos de los insumos y todo lo que tiene ahí. Lo que lo lleva pues a una condición bastante crítica, porque si lleváramos ese ingreso laboral neto por horas de trabajo, entonces por cada hora de trabajo está ganando menos del salario mínimo. Esa es la condición, digamos, que es el común denominador de los vendedores ambulantes en el país. Preocupa es como el amplio número de personas que tienen que estar trabajando en un hogar, y si vemos a este señor que es de apariencia joven, es muy probable que tenga hijos pequeños, no hijos que vayan a salir a trabajar, o una mamá incluso que puede que no tenga la disponibilidad de salir porque los está cuidando. Entonces ahí sería casi que es un solo salario, que es mucho de los casos que se viven en los hogares. La mayoría de estos hogares, solo una persona está generando todo el ingreso del hogar. Y los casos más críticos son los casos en los que tenemos mujeres en hogares que llamamos monoparentales, es decir, solo está la mujer en el hogar que responde por toda la familia. Ahí es donde tenemos niveles de pobreza mucho más complejos, que pueden ser en algunas subregiones el doble o hasta el triple de los hogares similares donde el jefe de hogar es el hombre. Bueno, Edwin, le voy a proponer que nos ubiquemos aquí en nuestro touch para que, digamos, con estas cifras, con estas herramientas tecnológicas de Teleantioquia, podamos explicarle mejor a nuestros televidentes, digamos, lo que está pasando con este tema de la pobreza. Esta cifra, estamos hablando en este momento de 193.371 familias, hogares en el departamento de Antioquia que se consideran en pobreza. Hay una característica particular en estos 193.000, y es que al comienzo les mencionaba que hay dos formas de medir la pobreza. Una es la monetaria, que es cuando miramos los ingresos de la persona, y otra es la pobreza en términos multidimensionales. Es decir, estamos viendo una gran cantidad de características que hacen que un hogar, aparte de sus ingresos, sea más o menos vulnerable. ¿Eso qué quiere decir? Que para medir este indicador se tienen en cuenta temas como el material de la vivienda, de las paredes, de los pisos, si en esa vivienda hay personas con trabajo formal o no tienen trabajo formal, si en esta vivienda tienen bajos niveles educativos, que eso los hace mucho más vulnerables en el mercado laboral.
Esto representa más o menos casi el 8% de los hogares antioqueños, es decir, que casi el 8% de los hogares antioqueños son pobres desde la perspectiva de la pobreza multidimensional. Muy bien, aquí vemos también otra gráfica, vamos a verla en este momento en pantalla, y tiene que ver con esta escala, vamos a ver si aquí nos lo permite, el comportamiento de los últimos años, que es importante. Hablamos primero de pobreza monetaria y pobreza extrema. ¿Cuál es la diferencia para poder entender las estadísticas, las cifras? Para que un hogar caiga en pobreza monetaria, hoy, cifras 2023, tiene que tener entonces ese ingreso per cápita por habitante del hogar por debajo de 532.000 pesos, que es el que mencionábamos ahorita, ya esa es la cifra para 2023. Y para que esté por debajo de pobreza extrema, tiene que tener un nivel de ingresos per cápita por debajo de 223.000 pesos. ¿Qué nos permite ver este gráfico? La evolución era relativamente estable. En pandemia, vemos el 2020 se disparó no solo la pobreza monetaria como también la pobreza extrema, pero afortunadamente la última cifra para 2023, que no la alcanzamos a ver aquí, más o menos es una especie de cifra primicia porque son indicadores que calculamos desde el grupo de manera provisional, las dos bajaron. La pobreza monetaria bajó al 25,5% y la pobreza extrema bajó al 3,41%. En Antioquia venimos evidenciando un fenómeno muy interesante, y es que la economía ha venido creciendo y ese crecimiento ha venido acompañado de reducciones en la pobreza y la desigualdad. Entonces, podemos decir que en el año 2012, el 35,3% de los hogares antioqueños en ese momento estaban bajo ese término de la pobreza. Estaban bajo el término de pobreza monetaria. Y en este momento, estamos hablando, el último reporte, que fue del 2021, era del 34%. Es básicamente desde digamos, ese panorama desde el 2012 hasta el 2021 casi que vuelve al mismo porcentaje, se mantiene. Sí, se mantiene muy estable y en eso tiene que jugar un papel importante la pandemia. Afortunadamente, ya cuando vemos la cifra para 2023, bajó de manera considerable, pero no deja de ser un reto importante. 1 de cada 4 hogares en Antioquia se considera en condición de pobreza. Lo que hace, pues, que lo mencionaban hace un momento aquí en Consejo de Redacción, que la agenda que se plantea del Plan de Desarrollo Departamental alrededor del hambre y la generación de empleo es una cosa bastante pertinente para las necesidades que tiene hoy el departamento. Bueno, muy bien, Edwin. Entonces lo invito para que tomemos nuevamente asiento y sigamos conversando sobre este tema. Precisamente cuando uno analiza esto, ¿cuáles son esas variantes, los puntos que más está aumentando esa brecha en el departamento de Antioquia? A ver, tenemos una situación preocupante no solo en Antioquia, sino en el país, y es que las cifras de desempleo vienen creciendo. Desde agosto del año pasado, lo que llamamos el desempleo desestacionalizado viene creciendo consistentemente. Eso quiere decir entonces que lo que hemos ganado en los últimos años en términos de pobreza, seguramente vamos a empezar a perder puntos en estos indicadores y en términos de desigualdad. Aparte, pues, en el caso particular de Antioquia tenemos unos componentes particulares en lo que tiene que ver con el sector de vivienda. La construcción de vivienda viene un poco frenada, las tasas de interés están altas, los arriendos cada vez están más caros y eso le pega proporcionalmente más a la población más pobre y a la población que tiene ingresos más bajos, que son los que precisamente tienen que pagar arrendamientos y demás. Es decir, que de seguir las tendencias que tenemos hoy en términos económicos, en empleo y en crecimiento económico, estas cifras de pobreza podrían incrementar. Usted mencionó ahorita un dato muy relevante, y es que 1 de cada 4 hogares en Antioquia, o bueno, más bien familias, se consideran en estado de pobreza extremo. ¿Quiénes conforman estos hogares? Es decir, ¿son padres y madres, son madres cabeza de hogar? ¿Quiénes son los que se consideran así? Y de pronto es zona rural, zona urbana. Muy bien, 1 de cada 4 están en condición de pobreza y una cifra más bajita están en condición de pobreza extrema. La mayoría de estos hogares los conforman hogares con jefatura de hogar mujer, donde son hogares muy numerosos. Es decir, O sea, la mamá sola. Si lo miramos por hogares, es 1 de cada 4 hogares. Si lo miramos por personas, la cifra es mucho más grande, porque son hogares en los cuales precisamente hay más condiciones de hacinamiento, hay más niños. Y ahorita nos mencionaba Marcela, la condición de los niños o los jóvenes. Hoy ya no es una garantía como antes el hecho de que tengamos jóvenes en el hogar, que esos jóvenes van a representar un ingreso nuevo, porque lo que estamos evidenciando precisamente es un crecimiento muy marcado en lo que llamamos los ninis, que son jóvenes que ni estudian ni trabajan, y precisamente el principal problema del mercado laboral es el alto desempleo
en los jóvenes y precisamente en los jóvenes mujeres. Edwin, ahí vemos esta estadística de las necesidades básicas insatisfechas, ese comparativo entre las dos fechas de estudio, 2021-2019, y como vemos, por ejemplo, está la falta de acceso a servicios públicos, también alta dependencia económica, viviendas inadecuadas, ausentismo escolar y hacinamiento crítico. Mire, por ejemplo, ese último ítem, cómo se da. Hacinamiento, es impresionante. Sí, impresionante, pasó del 1.1 al 4.0. ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, el hacinamiento crítico es uno de esos aspectos que tiene mucho que ver con los fenómenos migratorios, particularmente porque estamos observando unidades de vivienda las cuales están siendo habitadas por muchas personas que no necesariamente hacen parte como del mismo núcleo del hogar o de la misma familia, pero que están habitando el mismo lugar. Ese tema también de la dependencia económica es importante porque más o menos ese indicador lo que nos dice es que tenemos hogares en los cuales 4,5 personas dependen de uno solo que está generando ingresos. Edwin, perdón, le interrumpo ahí. Cuando usted habla de ese hacinamiento crítico en el que una vivienda es habitada por más personas de las que debería, ¿es por cuestiones, digamos, familiares o porque simplemente también son familias que intentan sustentarse económicamente alquilando habitaciones, por ejemplo, para quienes llegan? Pueden ser las dos condiciones. Pueden ser condiciones en las cuales hay varias familias, pero que hacen parte pues como el mismo núcleo familiar, habitando una sola vivienda y entonces pues el espacio no es suficiente para ellos. O puede ser el caso que nos menciona Mariana de algunas personas que ven en el alquiler de sus habitaciones una oportunidad para negocios, sacrificando un poco los temas de hacinamiento, es decir, viven más apretaditos, pero lo ven como una oportunidad de generación de ingresos. Edwin, en las investigaciones que ustedes realizan cada X tiempo allá en la Universidad de Antioquia, ¿cómo es el panorama a nivel de subregiones? ¿Tienen algún escalafón de cuáles son las subregiones, quitando pues al distrito de Medellín y la área metropolitana, que más tienen índices altos de pobreza o pobreza extrema? Antioquia es un departamento muy heterogéneo, muy diverso. Entonces eso hace que las condiciones de pobreza y de generación de ingresos sean complejas. Las subregiones con condiciones más complejas claramente son el Urabá antioqueño, el Bajo Cauca, el Magdalena Medio, ¿cierto? Mientras que subregiones como el Oriente y el Valle de Aburrá tienen condiciones de pobreza distintos, pero las problemáticas son diferentes. Cuando miramos los indicadores de ingresos en subregiones como el Bajo Cauca, los hogares tienen relativamente ingresos a veces más altos que en otras subregiones del departamento. Eso se debe a sectores como la minería. Entonces hay ingresos altos, pero no son ingresos formales. Entonces no hay afiliación a seguridad social, no hay institucionalidad tan clara, pero cuando en esa subregión del Bajo Cauca vemos la pobreza desde necesidades básicas insatisfechas o desde la perspectiva más multidimensional, entonces son hogares que tienen ingresos, pero que no tienen condiciones multidimensionales de vida. Una cosa pequeñita, para no salirnos de ahí, por ejemplo, ese tema de las subregiones, si algunos hogares, sobre todo en zonas rurales, tienen vivienda, porque en el campo muy seguramente son personas que tienen vivienda y que las ha tenido de generación en generación, ese índice de pobreza puede bajar, porque de pronto en la ciudad el pago del arriendo, el no tener casa propia, esos temas de hacinamiento la puede disparar. Ahí tenemos otras condiciones, porque desde el punto de vista multidimensional es muy importante tener la vivienda, pero en esos hogares hay condiciones distintas. Por ejemplo, los materiales de las paredes, de los pisos, no son los adecuados. Algo veíamos hace un rato que ustedes mostraban el caso de la invasión. del lote a veces son improvisadas esas en Caucasia. Ese es un caso claro, pues un ejemplo concreto de los materiales inadecuados y de pobreza multidimensional. No tienen acceso a agua potable, alcantarillado, acueducto. Y eso es la parte que y eso también desata influye. esas Sí. Edwin, a propósito también de ese tema de las subregiones, usted mencionó, por ejemplo, Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, no sé si también entra ahí el nordeste antioqueño, de cierta manera. ¿Y sabe por qué le pregunto esto? Porque quisiera saber qué relación tiene esta situación con fenómenos de violencia y otras situaciones muy delicadas que se registran en el departamento de Antioquia. Cuando uno habla de pobreza, habla de vulnerabilidad y en efecto, esos fenómenos de violencia le pegan directamente a los indicadores de pobreza, porque es que yo soy vulnerable si no tengo un empleo formal, soy más vulnerable que el que sí lo tiene, porque no tengo condiciones laborales, entonces me pueden despedir más fácil o tengo un empleo que es mucho más vulnerable que el otro. Pero si en mi municipio hay condiciones de pobreza, entonces tampoco se va a desarrollar, digamos que de alguna manera, la llegada de empresas, tampoco se va a desarrollar eso y tampoco voy a tener las condiciones adecuadas para poder desarrollar actividades que muchos municipios hoy quieren desarrollar.
los planes de desarrollo, casi todos tienen el sector turismo, pero si no se mitigan los problemas de violencia, el sector turismo nunca va a prosperar y no se va a generar la generación de ingresos que esperaríamos. Muy bien, Edwin Torres, economista de la Universidad de Antioquia, que madrugó muy amablemente con nosotros aquí en Consejo de Redacción para analizar todo este tema de la pobreza. Como lo mencionábamos, ya son varias las estrategias y lo más importante es, ojalá, cada vez reducir más esa brecha de desigualdad y del hambre en nuestros niños y obviamente en toda la población del departamento de Antioquia. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Espero que este tema siga en la agenda porque es de lo fundamental que hay que empezar a reducir. Hay que empezar por lo fundamental para poder generar otras Un condiciones. compromiso en público. Gracias, Cuando Edwin. tengan esos resultados de esos estudios, nos regala esa información aquí en Consejo de Están cordialmente invitados, se van a presentar en la Universidad de Antioquia en conjunto con Planeación Departamental en la sede de Oriente y queremos hacerlo así porque es también para empezar a buscar la difusión regional de estos indicadores y no solo vamos a hablar de pobreza, sino de condiciones de vida en general de los antioqueños. Aquí lo esperamos entonces.